Trampas disfrazadas de lealtad, recuerdos que ya no obedecen ni un imperio que se queda sin sus tres pilares. En este cuarto episodio de Fundación, la fragilidad del sistema se vuelve imposible de ocultar. Día se enfrenta a una traición que lo deja sin aliados ni destino. Despunte huye de su despertar para evitar convertirse en otro engranaje más. Y de Mercel, la figura más fiel del imperio, empieza a resquebrajarse por dentro, atrapada entre la memoria y la voluntad. Mientras tanto, el mulo sigue avanzando sin necesidad de atacar, basta con que todos duden. Porque cuando el miedo entra en el corazón de los que nunca debían temer, el colapso ya no es una posibilidad, es una certeza. Mi nombre es Juan Francisco Bellón y en los próximos minutos vamos a repasar, con spoilers, este cuarto episodio de la tercera temporada de Fundación. Así que si no lo habéis visto, os invito a darle el pause, verlo tranquilamente, aunque ya os adelanto que aquí la tranquilidad dura menos que un clon imperial sin trono, y luego volver para comentarlo con nosotros aquí en Review de Fuera de Series. Pero antes de empezar me gustaría recordaros algo muy importante. Si os gusta lo que hacemos, suscribiros a nuestro canal de YouTube y darle a me gusta, que es lo que más nos ayuda a seguir creciendo. Bueno, Fundación ha vuelto esta semana con un capítulo que sinceramente me ha dejado clavado en el sofá. Y no lo digo a la ligera porque ya sabéis que soy muy fan de la serie, pero también muy exigente con ella. Este cuarto episodio de la tercera temporada me ha parecido el mejor hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque lo tiene todo. Dilemas morales, traiciones, escenas visualmente preciosas y sobre todo personajes que están evolucionando a marchas forzadas. La palabra clave del episodio, si me preguntáis, creo que es ruptura. Ruptura de lealtades, de estructuras, de relaciones, hasta de identidades. Y es que si hay algo que ha demostrado Fundación desde el principio, es que lo que parece eterno siempre está a punto de romperse. Y aquí esa sensación es constante, todo se tambalea. El episodio abre con una escena que ya vimos en episodios anteriores, pero que esta vez cobra mucho más sentido. El laberinto. Vemos a Demerzel recorriéndolo y no es solo un juego visual, es una metáfora clarísima del estado mental en el que se encuentra. Un laberinto de lógica, de emociones reprimidas, de deberes impuestos. Y claro, es que su conflicto es uno de los más interesantes de toda la serie. Ha sido programada para proteger al imperio a toda costa, sin importar cuántas vidas se pierdan por el camino. Pero, ¿qué pasa cuando ese imperio ya no merece ser protegido? ¿Qué pasa cuando empieza a pensar, si es que puede, que esa programación ya no tiene sentido? Me parece fascinante cómo la serie le está dando cada vez más matices a este personaje, que antes podía parecer frío, casi mecánico, y ahora se está volviendo, paradójicamente, el más humano de todos. Y lo que viene a continuación es tremendo. Descubrimos que Demerzel fue la responsable del ataque en el que murieron millones de personas, incluidos miembros de su propia estructura de seguridad. ¿Motivo? Pues que en ese momento pensó que dejar vivir a la Fundación era mejor para el futuro del imperio que destruirla. Es flipante, o sea, no actuó por compasión ni nada parecido, lo hizo por pura lógica. Pero lo que más me ha dejado con el ceño fruncido es que esa lógica ya no le sirve, porque ahora esa misma Fundación es la mayor amenaza del imperio. O sea, fue un sacrificio inútil y claro, eso la deja atrapada en un callejón sin salida. Está empezando a cuestionarse a sí misma, algo que no debería poder hacer y sin embargo ahí la tienes, dudando y rompiéndose por dentro. Hay un diálogo con Bareilles que me pareció de los más potentes del episodio. Ella le suelta que siempre está observando sin implicarse jamás, como si no sintiera nada, y ella responde que no, que verlo todo le hace sentirlo todo. Es una frase breve pero con una carga emocional tremenda. Y claro, ¿qué significa eso? Está empezando a sentir algo que se parece a la culpa, al arrepentimiento, porque eso iría totalmente en contra de su programación. Y sin embargo, cada vez que habla, cada vez que la vemos en pantalla, transmite una tensión interna brutal. No sé vosotros, pero a mí me da la sensación de que Demerzel está buscando una forma de librarse de esa carga. Y no sería raro que su arco acabe con un gesto de auténtica humanidad o con una traición total a todo lo que representa. Y por si fuera poco, llega el momentazo en el que se revela con su rostro original. Es un instante breve pero cargado de simbolismo, como si dijera, mira, esta soy yo de verdad, no lo que esperas que sea. Y es muy significativo que lo haga justo después de ese diálogo donde le dejan claro que la ven como una cosa, un eso. La propia Demerzel se refiere a sí misma de esa forma, como si quisiera convencerse de que no siente, de que no sufre y de que no puede escoger. Pero sinceramente creo que ya no cuela. Lleva demasiadas pérdidas acumuladas, demasiadas contradicciones internas y eso le está pasando factura. Para mí está claro que su evolución la va a llevar a un punto de quiebre. O se libera o se destruye.
De ahí pasamos al otro gran foco del episodio. Preacher vuelve a Ignis con Gal y sorpresa, resulta que es un mental, un miembro encubierto de la segunda fundación. Aquí pegué un pequeño bote en el sofá porque no me lo esperaba para nada y me ha parecido un giro buenísimo. Pero además no solo se revela su verdadera identidad, sino que vemos en acción sus poderes. Comparte una visión mental con Gal y Pin Pala y ahí es cuando la cosa se empieza a poner realmente interesante. Porque esa visión está relacionada con el mulo, ese personaje que ya sabemos que es clave en esta temporada y que aquí empieza a tomar forma como una amenaza real y tangible. En esta visión, lo que me ha impactado ha sido cómo se nos presenta al mulo como alguien que no solo quiere poder, sino afecto. Está en ese club lleno de gente que vimos en el episodio anterior, no para pasar desapercibido, sino para sentirse rodeado. Y eso me parece tan humano y tan triste a la vez. Nos están construyendo a un villano que no es solo maldad pura, sino alguien roto, alguien que fue marginado, que fue objeto de burlas y que ahora busca imponer amor a la fuerza. Me ha recordado, no sé por qué, a Magneto en los X-Men, ese tipo de enemigo que te genera rechazo, pero también cierta empatía. Y aquí llega la teoría loca, pero que creo que tiene su miga. Cuando Preacher explica lo que vio, se corta a una escena donde vemos a Magnificio, ese personaje un poco excéntrico que ya hemos conocido. Y la pregunta es, ¿y si él fuera en realidad el auténtico mulo? Y el que hemos visto hasta ahora es solo una marioneta y un títere bajo su control. Me ha parecido una buena idea porque creo que encajaría perfectamente con el aura de misterio que rodea a este personaje. Y la serie ya nos ha demostrado que le gusta jugar con las apariencias, así que no descartemos nada todavía. Por cierto, toda esta parte entre Gal y Preacher no se queda solo en lo estratégico o lo mental, también hay un lío romántico. Él se le declara, le pide incluso matrimonio de aquella manera, y yo ahí tuve que parar un momento. Digo, ¿qué está pasando? O sea, vale que hay conexión entre ellos, pero pedir matrimonio en medio del fin del mundo o a 4 meses del fin del mundo, me parece pasarse de intenso. Pero bueno, sirve para mostrarnos que Preacher está en el fondo cansado, cansado de luchar, de planear y de esperar. Él solo quiere vivir algo real y en cambio Gal está en otro sitio. Ella está centrada en la amenaza del mulo, en proteger el futuro, en salvar lo que pueda ser salvado. Vamos, que no están bastante alineados, por decirlo así. Y lo más importante de todo es que esta diferencia de prioridades puede separarlos, porque ella necesita aliados, no una historia de amor que le resta energía. Y él, por mucho que diga que la apoya, parece más empeñado en aferrarse a lo que queda del presente. Creo que es una relación condenada al fracaso, pero muy reveladora sobre lo que representa cada uno. Ella es el futuro, él el pasado disfrazado de esperanza. Y eso en una serie como Fundación, donde el tiempo y el destino lo son todos, tiene mucha más relevancia de la que parece. Y justo cuando pensábamos que no podía haber más frentes abiertos, la serie nos suelta otra bomba. La bóveda está a punto de abrirse. Quedan solo unos días y eso significa que el holograma de Harry Sheldon podría reaparecer en cualquier momento. Yo no sé vosotros, pero yo tengo ganas de escuchar qué tiene que decir esta vez, porque claro, estamos al borde de una guerra civil dentro de la fundación, con los comerciantes por un lado y los fieles de Sheldon por otro. Y este tipo de aparición podría ser la chispa final. Es como si todo se estuviera alineando para una tormenta perfecta. Y me recuerda un poco a esos momentos de Juego de Tronos, donde todo el mundo estaba enfadado con todo el mundo y solo hacía falta una mirada mal interpretada para que estallara una guerra. Pues aquí igual. Vamos ahora con otro de los grandes protagonistas del episodio, el hermano Día. Y tengo que decirlo ya, este no es el mismo Día que conocimos en temporadas anteriores, es otro. Realmente, claro, porque cada clon es distinto, pero también en lo emocional. Está roto por dentro, cansado, desencantado. Hay una escena preciosa y durísima a la vez en la que habla con la memoria de Cleón primero y le pregunta por qué fue a Microgen en el pasado y la respuesta, por amor. Por amor, o sea, fueron a recuperar unas herramientas de Demersel que consideraba sagradas y al no conseguirlas se lió parda. Mataron a 20.000 personas, todo por algo que ni siquiera entendía del todo. Creo que es brutal. Y Día, al escuchar esto, no puede hacer otra cosa que escupir al suelo, como despreciando el legado que supone que debe honrar. Y yo ahí pensé, vale, este tío de verdad que ha cambiado. La secuencia con Maven me parece también de lo más tensa del episodio. Maven le promete ayudarle a cruzar la frontera y llegar a Microgen si le entrega los nanobots porque su hija está enferma y eso podría salvarla. Hasta aquí todo suena razonable, pero claro, tú notas desde el principio que hay gato encerrado. Hay miradas, hay pausas raras y algo no cuadra. Y sí, efectivamente, Maven estaba jugando a dos bandas. Estaba colaborando con el Imperio. En cuanto Día se da cuenta, le pega un tiro, así sin más. Pero lo más fuerte es que justo antes de hacerlo le dice lo siento. Y ese lo siento me dejó tocado porque demuestra que a pesar de todo, Día sigue teniendo una pizca de humanidad. No lo mata por rabia, lo mata porque no le queda otra. La muerte de Maven, además,
No es solo una pérdida personal, también es el punto de no retorno para Día, porque ahora está solo literalmente. Y no solo eso, ha usado los nanobots para fingir su propia muerte y ha robado uno de los artefactos que antes le arrebataron a Microgen. Todo esto apunta a que su plan es presentarse allí con el objeto sagrado y ganarse su favor, como si buscara redimirse. Y me parece un movimiento muy interesante, porque choca directamente con su identidad imperial. Es como si dijera, renuncia a ser Día, ahora quiero ser algo más, algo mejor o al menos algo distinto. Lo que no sabemos todavía es si lo van a perdonar o si lo van a linchar nada más verlo. Y por si la cosa no estuviera allá, resulta que Diane no es el único que se larga. También Despunte decidió ir. En su caso, la decisión viene tras una escena muy chula con Gal, donde ella le demuestra que tiene habilidades mentales. Puede hacer que los guardias no la vean, borrar recuerdos, manipular la percepción. Vamos, lo que viene siendo un control mental bastante avanzado o unos Jedis bastante molones y sin espada. Despunte, que siempre ha estado entre dos aguas, la obediencia al imperio y su propio criterio, toma la decisión de no ascender al trono central. No es que renuncie como tal, pero dice no, no quiero esto y se va con Gal a Ignis. Y yo ahí pensé, madre mía, el imperio se queda sin nadie en el trono. Porque claro, si Día está fingiendo su muerte, Despunte ha huido y Descenso, bueno, Descenso está a punto de ser eliminado del todo, entonces ¿quién queda? ¿De Mercel? ¿Un nuevo clon? ¿Alguien más? Es que ahora mismo hay un vacío de poder que da vértigo. Y no es solo una cuestión práctica de quién gobierna, es algo más profundo. Se ha roto el ciclo. El sistema que parece eterno, infalible, perfecto, está colapsando. Y esto es lo que más me gusta de la serie, ver cómo los sistemas cuando se enfrentan a lo imprevisible. Los sentimientos, los errores, los deseos, todo se desmorona. Y ojo, porque el gesto de Despunte no es solo una huida, es también un acto de valentía. Él sabe que dejar el trono puede considerarse traición, porque cuando vuelva, si es que vuelve, lo van a mirar con desconfianza, o hay otro clon suyo ocupando el trono, pero lo hace igualmente. ¿Por qué? Porque quiere hacer lo correcto, porque cree que al lado de Gal puede evitar una catástrofe gigantesca. Y eso en un personaje que ha estado toda su vida destinado a ser una copia más del mismo patrón, me parece un paso de gigante. Es la primera vez que uno de ellos escoge, de verdad. Y eso en Fundación, donde todo parece guiado por el destino o la estadística, es revolucionario. También hay que hablar del ambiente general del episodio, que es una maravilla. Todo está impregnado de un tono melancólico, como si los personajes sintieran que están viviendo los últimos días de algo. Hay escenas silenciosas, con planos largos, con música sutil, y este tipo de atmósfera a mí me encanta, porque no hace falta que todo explote para que se note la tensión. A veces una simple conversación, una mirada, un suspiro, ya te dice que el mundo que se está viniendo abajo. Y este capítulo lo maneja de una forma magistral, es como si fuera la calma antes de la tormenta. Una escena que se me ha quedado grabada es cuando Descenso, ya sabiendo que va a desaparecer, le dice a Quinn que ojalá le hubiera contado que tenía el primer radiante. Hay una ternura ahí que me ha descolocado, porque siempre pensamos que estos personajes son figuras frías y mecánicas, pero en el fondo también tienen vínculos, también sufren, también se arrepienten. Y eso hace que su inminente desaparición no sea solo un trámite, sino una pérdida real. Me ha hecho pensar en lo cruel que es este sistema que les da una vida útil limitada, como si fueran piezas reemplazables de una maquinaria eterna, cuando en realidad todos acaban queriendo algo más. En resumen, lo que vemos en este episodio es un colapso múltiple, se rompe el imperio, se fractura la fundación, se quiebran las relaciones personales y hasta la lógica de los personajes empieza a desmoronarse. Todo lo que parecía sólido está cambiando y eso narrativamente es oro, porque cuando no sabes quién va a tomar el poder, ni cómo va a reaccionar el enemigo, ni siquiera si tus propios aliados van a estar ahí mañana, entonces es cuando las historias se vuelven impredecibles. Y Fundación está jugando esa carta con una inteligencia y una ambición que personalmente me tiene fascinado. Vale. Pongamos un poco de orden porque ha pasado de todo. Por un lado tenemos a Demersel, que está completamente en crisis, atrapada en su programación y lo que parece una nueva conciencia que empieza a emerger. Su conflicto interno es cada vez más evidente y su incapacidad para encontrar propósito fuera del imperio me tiene completamente enganchado. Por otro lado, Día ha abandonado su rol imperial tras una traición dolorosa, fingiendo su muerte y embarcándose en un viaje hacia Microshen, con lo que parece ser un intento de redención. Despunte también se ha alargado, renunciando a su destino como futuro emperador. Y Descenso, bueno, Descenso está a punto de ser borrado del mapa como si nunca hubiera existido. Vamos, que el imperio está en caída libre, un castillo de naipes que se ha desplomado de golpe. Y mientras tanto, Sheldon está a punto de volver y la fundación se prepara para una guerra civil. Yo creo que esto es tremendo. Y claro, con todo este panorama empiezan a surgir las teorías. Y yo tengo varias, pero os lanzo una que me ronda la cabeza desde que vi el episodio. ¿Y si Demersel al final decide no restaurar la secuencia de los clones? Y si dice,
dice hasta aquí y deja que el Imperio muera. Sería un giro brutal pero con sentido. Lleva toda la temporada mostrando signos de ruptura y tal vez esa sea la última rebelión, acabar con el ciclo para poder liberarse. Otra teoría que también me interesa mucho es la del mulo. Si realmente Magnífico es el verdadero titiritero y el que hemos visto es solo una marioneta, eso explicaría muchos detalles visuales y narrativos. La serie ha jugado mucho con el tema de las apariencias y las ilusiones, así que no sería descabellado. Además, sería fiel un poco a los libros de Asimov, que también juegan con esa ambigüedad de identidad. También me da vueltas otra posible lectura. ¿Y si este es el principio del fin para la propia estructura narrativa de la serie? Me explico. Hasta ahora Fundación ha funcionado como un duelo entre imperio y fundación, entre orden y caos, entre estadística y libre albedrío. Pero ahora mismo ninguna de las dos fuerzas está fuerte. El imperio está colapsando y la fundación está dividida. Podría ser que veamos nacer una nueva fuerza, una tercera vía que no dependa ni de clones ni de psicohistoria, algo más humano y más incierto. Quizá de ahí surjan nuevos líderes y nuevos caminos, y la clave puede estar en personajes como Gal, que representan ese nexo entre pasado, presente y futuro. Me parece una posibilidad muy potente, la verdad. Y en lo personal os digo que he disfrutado muchísimo con este episodio. Me ha parecido tenso, emocionante, lleno de decisiones inesperadas y con un ritmo narrativo muy bien medido. Tiene acción, también tiene introspección, tiene momentos visuales espectaculares, pero también silencios que lo dicen todo. Y los personajes, es que, madre mía, de Mercel, Dia, Gal, Despunte, están en su mejor momento. Hay una sensación muy poderosa de que estamos viviendo un punto de inflexión, que nada va a volver a ser como antes, y eso en una serie que juega con el destino, con los ciclos y con las repeticiones es especialmente emocionante. Siento que estamos entrando en una nueva etapa más libre, más salvaje y con muchas más posibilidades. Y esto ha sido todo en este repaso con spoilers al cuarto episodio de la tercera temporada de Fundación en Apple TV. Pasaros por nuestro chat de Telegram en el que más de 2000 personas hablamos cada día de series en telegram.me/fuera de series. Y pasaros por fuera de series.com y por nuestra tienda fuera de series.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera.